continuación resolveremos un ejemplo que utilizará coordenadas intrínsecas. Dice lo siguiente: una partícula se mueve en la trayectoria dada por esta curva y igual 2 raíz de x, con x e y en metros. Sabiendo que en el punto 4,4 la rapidez es 10 metros partido por segundo y la aceleración tangencial es 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿cuál es la aceleración en coordenadas cartesianas en dicho punto, en el punto 4,4? Para ello, vamos a solucionarlo del siguiente modo. Aquí tendremos la solución y para ello primero identificamos los datos. Tenemos la curva, ¿ya? Y igual 2 raíz de x. También sabemos que el punto en el cual queremos encontrar la información es el punto 4,4. Sabemos que la rapidez en dicho punto es 10 metros partido por segundo y también sabemos que la aceleración tangencial es 10 metros partido por segundo al cuadrado. Esto implica la aceleración tangencial si utilizamos las ecuaciones que vimos anteriormente, que v punto es 10. Luego también podemos dibujar esto para entender un poco el problema del cual estamos, el problema que nos estamos enfrentando. Tendremos el eje coordenado, ya que está por un eje vertical, un eje horizontal, y la curva en cuestión es 2 por raíz de x. Si lo graficamos sería algo como esto, una raíz de x. Esta curva de aquí es y igual 2 raíz de x y el punto en cuestión es 4,4. Supongamos que es por acá. Cuando x vale 4 y vale 4. Tenemos podemos dibujar también los vectores unitarios. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que la aceleración tangencial será tangencial a esta trayectoria. De este modo, aceleración tangencial. Y la aceleración normal será hacia adentro de la curva, en esta dirección. Acá tenemos la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración, vimos en el video anterior, que es igual a la velocidad, a la variación de la rapidez en el tiempo, más la velocidad al cuadrado dividido en el radio de curvatura. Y aquí nos podemos fijar de que tenemos la rapidez, es 10. Tenemos b punto, es 10 también, pero nos falta el radio de curvatura. Entonces, obtendremos el radio de curvatura del siguiente modo. Radio de curvatura, que lo llamamos con la letra griega ρ. Entonces, sabemos que el radio de curvatura se obtiene con la siguiente ecuación. 1 dividido ρ, que va mejor, 1 dividido por ρ igual a la segunda derivada de la trayectoria en x, 1 más la primera derivada de la trayectoria en x al cuadrado y todo esto elevado a 3 medios. Nos tenemos que encontrar estas derivadas. Entonces tenemos, en primer lugar, tendremos acá
que la función es 2 raíz de x, que es lo mismo que 2 elevado a x, 2 por x elevado a un medio. Entonces, para derivar esto, con respecto a x, el 2 es una constante, el un medio baja, le resto 1 a esto y me queda menos un medio. Estos dos se cancelan, quedándome x elevado a menos un medio. Luego, la segunda derivada es la derivada de lo que tenemos acá. Bajo el exponente y a esto hay que restarle 1, me queda menos 3 medios, dándole 1 al un medio. Y aquí tenemos la segunda derivada. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la información en el punto 4,4. Me interesa saber lo que pasa acá. Por lo tanto, quiero saber el radio de curvatura ahí. Entonces, la primera derivada, evaluada en el punto 4,4, que es x igual a 4, será, acá tengo la derivada, me queda 4 elevado a menos un medio. ¿Ya? Esto es lo mismo que 1 dividido 4 elevado a un medio. Esto es lo mismo que raíz de 4, por lo tanto, esto me va a dar un medio. La segunda derivada la tengo que evaluar también y me queda menos un medio por, evalúo en x igual a 4. Acá está, sería menos un medio por 4 elevado a menos 3 medios. Que esto es lo mismo que menos un medio por 1 dividido 4 elevado a 3 medios. Y esto si reemplazamos, nos va a dar menos 1 dividido 16. Entonces ahora reemplazo. Reemplazando, obtengo que el radio de curvatura será, tengo aquí la segunda derivada en valor absoluto. El valor absoluto de 1 partido 16 es 1 partido 16. Me queda positivo porque está en valor absoluto. Dividido 1 más la primera derivada al cuadrado. Y todo esto elevado a 3 medios. Si realizamos estas operaciones, lo que obtendremos es que esto me va a dar que 1 partido de ρ es igual a 1 dividido 10 por raíz de 5. ¿Ya? Aquí me voy a saltar un poco la aritmética, pero si la resuelven, se aconseja que lo hagan, van a obtener esto. Por lo tanto, si elevo a menos 1 a ambos lados, obtengo que ρ va a ser igual a 10 raíz de 5. ¿Ya? Me va a quedar algo como esto. Voy a dividir la pantalla para seguir el ejercicio. Sigo acá al lado derecho. Tendré que ρ es igual a 10 por raíz de 5 metros. Con ello, ya puedo encontrar una expresión para la aceleración. ¿Por qué? Que voy para acá y digo que la aceleración es igual a v punto, que valía 10 metros partido por segundo, al cuadrado, más v cuadrado, 10 al cuadrado dividido 10 raíz de 5, que es el radio de curvatura que acabamos de encontrar. ¿Ya? Acá se simplifican algunas cosas. ¿Ya? Este 10 se simplifica con uno de los 10 que está ahí. Y
10 en realidad es lo mismo que 2 por 5, así que en realidad esto se simplifica aún más. Tengo 10 acá, este 10 es 2 por 5, partido raíz de 5. Por lo tanto, aquí tengo, este 5 se transforma en raíz de 5 al simplificar. Por lo tanto, la aceleración me va a quedar igual a 10 e sub t más 2 raíz de 5 por e sub n. Acá tenemos la aceleración en coordenadas intrínsecas. ¿Es lo que necesito? Todavía me falta un poco, porque la pregunta no es cuánto vale la aceleración en coordenadas intrínsecas. La pregunta es cuánto es en coordenadas cartesianas. Entonces lo que debo hacer es transformar esta aceleración en coordenadas cartesianas. Para ello tengo que cambiar estos vectores unitarios. Están en coordenadas intrínsecas. ¿Cómo hago eso? Lo siguiente. Ya, aquí tenemos que recordar un poco los conocimientos de cálculo. Voy a dibujar la curva nuevamente. Tengo aquí que la curva es algo como esto. Y el punto 4,4, supongamos que está acá. 4,4. Esto es y, esto es x. Y aquí tenemos el vector de aceleración. Tenemos que vale 10 en la dirección tangencial. Es decir, en la dirección tangencial vale 10 e sub t. Esta es la componente tangencial a la trayectoria. Y vale 2 raíz de 5 en la dirección normal. Entonces la pregunta es cómo transformo estos vectores en, en componentes de coordenadas cartesianas. Para eso tengo que recordar algunas cosas de cálculo. ¿Ya? Recordemos que esta es la curva 2, es la curva y igual 2 raíz de x. Y voy a anotar algo que va a ser útil, que es este ángulo, alfa. Ya voy a explicar por qué es ser útil. Ya va a ser útil. Que es el ángulo que forma el vector tangencial con la horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien sabemos de cálculo, la tangente de ese ángulo es igual a la pendiente de la curva en dicho punto. En cálculo también le llamaban la pendiente de la recta tangente al punto. ¿Ya? Y eso lo relacionaremos con la derivada, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos este punto, el punto que está acá, lo voy a exagerar un poco en tamaño acá. Tenemos x, y, tenemos una curva, un punto que pasa por una curva. Si nosotros tomamos un pequeño triángulo tangente a ese punto, aquí se nos forma algo, si tomamos un triángulo que en realidad hay que asumir que es pequeño, tenemos un diferencial en x, un diferencial en y aquí tenemos el ángulo. Y si yo tomo este triángulo, tengo que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Y esto no es nada más que la primera derivada de la función. Es decir, que
equivale a y' o la primera derivada, que es lo mismo. Por lo tanto, la tangente del ángulo, al ser igual a la primera derivada, puedo escribir la tangente del ángulo como x elevado a menos un medio, que es lo que encontramos en el paso anterior, acá. Esto es igual a la tangente del ángulo. Por lo tanto, al reemplazar, como nosotros habíamos reemplazado acá, esto implica que la tangente del ángulo evaluada en el punto que nos interesa equivale a 4 elevado a menos un medio, y eso ya lo calculamos. Y equivalía a un medio. La tangente del ángulo es igual a un medio. ¿De qué me sirve todo esto? Ya, porque con esta tangente vamos a poder descomponer los vectores unitarios. Los vectores unitarios E sub t y E sub n, para poder traspasarlos a coordenadas cartesianas. Y lo hacemos de este modo. ¿Ya? Vamos a necesitar encontrar el coseno y el seno de ese ángulo. Ya vamos a ver por qué. Ya, esto lo vamos a necesitar para descomponer los vectores unitarios E sub t y E sub n. Voy a dibujar el triángulo con el ángulo. Y si la tangente de alfa es un medio, podemos dibujar un triángulo cuya tangente sea 1 dividido 2. Cateto opuesto dividido por el adyacente. La tangente de este ángulo me va a dar un medio. Y utilizando el teorema de Pitágoras, puedo deducir que la hipotenusa es el primero al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y esto me va a dar raíz de 5. Con ello puedo encontrar el coseno y el seno. ¿Cómo? Del siguiente modo. El coseno del ángulo será cateto adyacente dividido en hipotenusa. Mientras que el seno del ángulo será cateto opuesto dividido en hipotenusa. Con esto ya tengo todas las herramientas para descomponer los vectores unitarios. Lo voy a hacer del siguiente modo. Voy a descomponer primero, descomponer E sub t. Si vamos al dibujo, vemos que A sub t tiene un ángulo de alfa con respecto a la horizontal. Entonces lo vamos a dibujar. Lo vamos a dibujar acá. E sub t tiene esta inclinación y tiene aquí un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Entonces lo voy a dibujar acá. Voy a dibujar dos vectores, uno en X y uno en Y. Y para encontrar la suma de vectores rojos que me dé el mismo vector E sub t, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar un triángulo, este mismo triángulo. Yo sé que el vector unitario tiene magnitud 1. ¿Ya? Recordemos que la magnitud de los vectores unitarios es siempre 1. Acá tengo el ángulo y voy a encontrar este valor, este cateto. Yo sé que el coseno del ángulo tiene que ser igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto, este ángulo, este lado, perdón, debe valer 1 por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo ya lo encontramos. Esto equivale a 2 partido raíz de 5. Mientras que este cateto, el cateto opuesto, tiene que valer la hipotenusa por el seno del ángulo.
Y el seno del ángulo ya lo tengo, es 1 raíz de 5. ¿Ya cómo compruebo esto? Si yo digo que el seno del ángulo debe ser 1 partido raíz de 5, digo, equivale al cateto opuesto dividido la hipotenusa y me da exactamente esto. Por lo tanto, cumple. Entonces, este vector E sub t es la suma de un vector horizontal de magnitud 2 raíz de 5 en la dirección positiva hacia la derecha, más un vector que apunta hacia arriba en la dirección y positiva. Entonces, puedo escribir lo siguiente, que el vector E sub t es igual a la suma de un vector que vale 2 raíz de 5i más un vector que vale 1 raíz de 5j. Y con esto tengo el vector E sub t descompuesto. ¿Ya? Podemos verificar incluso, esto no es necesario, pero podemos verificar que estamos bien encontrando, o mejor dicho, calculando la magnitud del vector unitario. Me debería dar 1. La magnitud de este vector es raíz de el primero al cuadrado, 4 dividido 5, más el segundo al cuadrado, 1 dividido 5. Esto da raíz de 5 dividido 5, que es raíz de 1. Cumple. Ya, cumple que el vector es unitario. Ya, para el vector normal, ya vamos a descomponer ahora E sub n. Voy a ir hacia al dibujo y veo que sub n actúa en esta dirección. Entonces lo voy a ver acá abajo. Le voy a hacer un pequeño dibujo en el cual tenemos E sub t apuntaba en esta dirección y E sub n es perpendicular al vector E sub t. Y con esto tendremos que encontrar un ángulo asociado al vector E sub n. La mejor forma de hacerlo es planteando lo siguiente. Si este ángulo vale 90 y este vale alfa, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? Si este vale alfa, el ángulo de acá debe valer 90 menos alfa para que me dé un ángulo recto. Y como acá también tengo un ángulo recto, si este vale 90 menos alfa, este ángulo para que todo me suba a 90 debe valer alfa. Por lo tanto, se me forma el siguiente triángulo. Se me forma un triángulo de este modo, así y así. El vector E sub n se puede componer de la suma de estos dos vectores. Y el triángulo que se forma lo voy a dibujar acá al lado. Tengo alfa acá arriba. Esto vale 1 porque recordemos que es la magnitud del vector unitario, que vale 1. Y como lo vimos anteriormente, este lado, que es el que acompaña el ángulo, debe ser igual a coseno del ángulo. Coseno del ángulo equivalía a 2 raíz de 5, 2 partido de raíz de 5. Y el cateto que está opuesto al ángulo tiene que valer 1 dividido raíz de 5. Entonces este vector apunta hacia abajo y tiene magnitud 2 dividido de raíz de 5. Actúa en la dirección vertical, pero actúa hacia abajo, así que es negativo. Y este vector tiene magnitud 1 dividido de raíz de 5 y actúa hacia la derecha, por lo tanto, tiene coordenada ni. Entonces, si ahora reemplazo, E sub n va a ser la suma de estos dos vectores. 1 dividido de raíz de 5
en y menos 2 dividido de raíz de 5 j. Y con esto ya tengo el vector unitario E sub n. Con ello ya puedo reemplazar. ¿Dónde? Acá. Ya recordemos que la aceleración valía esto. Por lo tanto, voy a escribir acá la aceleración, recordando que vale 10 por E sub t más 2 raíz de 5 por E sub n. Y reemplazo. ¿Qué reemplazo? Lo que encontré de los vectores unitarios. Encontré que el E sub t equivale a esto, lo transformo a coordenadas cartesianas, es decir, 2 raíz de 5i más 1 dividido a raíz de 5j más 2 raíz de 5 por E sub n, que viene siendo 1 dividido a raíz de 5 en i menos 2 dividido a raíz de 5j. Ya. Y acá si yo hago las operaciones correspondientes, voy a obtener lo siguiente. Ya, 10 por esto me da 10 por 2 dividido a raíz de 5 y aquí me queda 10 dividido a raíz de 5j. Acá me queda, las raíces de 5 se cancelan, me queda 2i. Y aquí las raíces de 5 se cancelan, me queda 4j, me queda 2 por 2. Si yo aquí hago las simplificaciones que corresponden, voy a obtener que esto es 2 por 5, entonces me va a quedar en total 4 raíz de 5. Esto lo pueden comprobar ustedes cuando hagan la aritmética. Tengo eso que acompaña la x. Acá tengo un 2 que está en dirección x. Acá tengo el 10 se simplifica con la raíz de 5 y me va a quedar 2 raíz de 5. Eso háganlo ustedes. En dirección j, menos 4 en dirección j. Por lo tanto, en coordenadas cartesianas, esto me va a quedar, ya está, pero lo puedo expresar de este modo. Me queda aquí 4 raíz de 5 más 2 en dirección x más 2 raíz de 5 menos 4j. Y con eso tengo respondida la pregunta. Ya, aquí me faltan las unidades de medida, que son metros partido al segundo cuadrado. Lo voy a anotar a continuación. Pero esto viene siendo la aceleración en coordenadas cartesianas. Tengo aquí la coordenada en x y la coordenada en y. Y con eso queda resuelto el problema.